Posiblemente desde que eras niño en la escuela, te has enfocado toda tu vida en superar tus defectos y mejorar tus debilidades. Hoy hablamos sobre cómo enfocarte en tus talentos y fortalezas para alcanzar tus metas en la vida. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy te traemos el episodio número 57 y conversamos con el matrimonio compuesto por Ángel L. de Jesús y Eneida Sierra. Ángel es el escritor del libro Brilla, 5 estrategias para pulir tus talentos y transformarlos en superfortalezas. Esperamos que disfrutes esta excelente conversación. Este episodio es traído a ustedes por Podcasting Accomplices. Si quieres aprender a crear tu propio podcast, búscanos en podcastingaccomplices.com. Ángel L. de Jesús y su esposa Eneida Sierra llevan 43 años de casados y sobre 30 años de trabajar juntos. Ángel es natural del barrio Llanos de Aybonito, cercano al Cañón de San Cristóbal. Estudió Administración de Empresas con concentración en Contabilidad. Trabajó 7 años en una compañía internacional enfocada en contabilidad. Posteriormente pasó a la Universidad del Sagrado Corazón, donde trabajó por 15 años como decano de Administración. Por otro lado, Eneida Sierra nació en el pueblo de Barranquitas. Proviene de una familia de educadores. Su padre era principal de escuela y su madre maestra. Incluso una escuela en el pueblo de Toa Baja lleva el nombre de su madre. Tanto ella como su hermana se hicieron educadoras. Eneida estudió en la Universidad de Puerto Rico una concentración en biología y matemáticas. Trabajó como maestra en los pueblos de Toa Alta, Corozal y también trabajó en Bayamón, en la primera escuela bilingüe en Puerto Rico. También trabajó en la Universidad Central de Bayamón. Pero entonces todavía no me ha dicho cómo llegó a recursos humanos, ni al coaching. Vamos ahí. A recursos humanos, precisamente, personas que cogían clases conmigo, pues fueron a áreas de trabajo y entonces cuando pasaba algo decía, yo conozco una maestra que nos puede ayudar para eso. Okay. Y entonces entré al área de recursos humanos y ahí estuve trabajando, ayudando al desarrollo del recurso humano dentro del proceso de enseñanza. Ok, sí, entonces para empresas que tenían departamentos de recursos humanos, en la parte de adiestramiento y de entrenamiento, entonces ahí es que usted entra en ese aspecto. Sí, y estuve unos cuantos años trabajando por la farmacéutica, fue el boom de las farmacéuticas en Puerto Rico, y ahí estuve en diferentes farmacéuticas, y esta farmacéutica le decía a alguien de otra farmacéutica, y allá yo iba a dar adiestramiento, aprender cómo los adultos ya preparados académicamente podían aprender lo que iban a enseñar del trabajo dentro de la farmacéutica. Sí. Y ahí estuve muchos años trabajando. Algo que ustedes mencionan en el libro es la parte de algo que leí en su libro, me impactó, es la parte de que cuando es la parte de las fortalezas versus las debilidades. Y venimos de un sistema educativo desde que los niños tienen una deficiencia, entonces, ¿qué se enfatiza? En superar esas debilidades, esas deficiencias que los niños llegan, ¿verdad? Pero entonces, comenzando el libro de Don Ángel, me habla sobre cómo entonces, en vez de enfocarnos en nuestras debilidades, nos enfocamos en nuestras fortalezas. Y entonces ahí yo digo, bueno, es que realmente toda la vida hemos estado enfocándonos en las cosas que tenemos malas. Yo, por ejemplo, digo, yo soy desorganizado y no organizo muy bien mi agenda, mi calendario. Entonces siempre me he enfatizado en esa parte, en mi debilidad.
y entonces me siento mal y me siento incómodo conmigo mismo. Pero entonces ese enfoque que usted habla en el libro de enfocarse en la fortaleza, háblenos sobre eso. De hecho, desde que yo escribí mi primer libro, que es, como bien dijiste, se llama 5 estrategias para lograr su visión de futuro, tiene un subtítulo que dice cómo utilizar sus talentos para obtener resultados extraordinarios en su vida. Y ese libro yo le escribí, mi inspiración fue que yo quería que mis nietos, bisnietos, tataranietos y todos mis descendientes, cuando yo no esté en este planeta, dejarles un legado escrito ahí. Que ellos supieran quién era esa persona que decían don Ángel, ¿no? El abuelo, porque yo no tuve ese beneficio de conocer a mis abuelos. Yo decía, a mí me hubiese gustado conocerlos, cuánto yo he echado de menos eso. Claro. Así que yo no quiero que mis nietos y bisnietos le pase lo mismo. Entonces yo dije, bueno, vamos a poner en una metodología de pasos. Ajá. Y por eso son las 5 estrategias. Cómo una persona puede avanzar del punto A al punto B. Uh-huh. Y claro, el punto B tiene que definirlo la persona. Claro. Y el libro tiene ejercicios para definir eso. Pero en ese proceso, lo primerísimo es que la persona se conozca a sí mismo. Sí. Y algo importante, del punto A al punto B, pero sabes bien cuál es el punto B. Ajá. Porque si no lo sabes, ¿a dónde vas a llegar? Exacto. Y de hecho, el último libro, Brilla, la primera parte, antes de entrar a la estrategia, es precisamente ayudar al lector a que defina ese punto B, a donde quiere llegar, su destino, porque es algo que yo digo, andamos en una trotadora de la vida a una velocidad que no hacemos pausa para pensar en más allá de inmediato. Claro. A veces ese punto B que estamos hablando, muchas veces nosotros creemos que sabemos no porque lo definimos nosotros mismos, es porque es como que automático. A veces dice, no, yo quiero un trabajo y ascenso y ganar buen dinero y tener una casa y un auto, un vehículo. Pero entonces ese punto que yo quiero llegar, a veces te has sentado verdaderamente a analizar si a ese punto es lo que tú realmente quieres, ¿verdad? Sí. Y eso no ocurre, como estás como insinuando en la pregunta, no ocurre porque estamos tan condicionados por el medio ambiente, especialmente las campañas, ¿verdad?, de los medios de comunicación, que su misión es hacerte creer algo que tiene que ver con tener. Claro. Y entonces todo es yo quiero tener, pero ¿tener para qué? Claro. Entonces pues se cae en ese síndrome del tener y no piensas en un poquito más adelante. Primero tienes que pensar, bueno, ¿y qué yo quiero ser? Claro. ¿Qué yo quiero, Ángel de Jesús? ¿Qué yo quiero ser? No es cuestión de ser un contador o ser un doctor o ser un abogado, porque eso es una ocupación. Uh-huh. Y tú no eres una ocupación, tú eres un ser humano. Y un ser humano se desenvuelve en 4 dimensiones, ¿verdad? La dimensión física, la dimensión mental, la dimensión emocional y la dimensión espiritual. Entonces, cuando yo digo, ¿qué yo quiero ser? Bueno, yo tengo que definirlo en términos de esas 4 dimensiones. Porque yo no soy un cuerpo únicamente, ¿no? Claro. Pero ese tipo de pensamiento, no nos detenemos a pensar en eso hasta que encontramos un libro que nos enfrenta y nos da el golpe y te pregunta quién tú eres. Ok. Y cuando definimos quién tú eres, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué es lo que define quiénes somos? ¿Qué preguntas uno debe hacerse para definir eso? ¿Quién yo soy? Yo creo que ¿Qué herramientas hay para empezar a uno a descubrir quién uno es? Yo creo que tiene que hacerse uno muchas preguntas. Uh-huh. Y esto, pues, en esto, Eneida es la maestra. Sí. Yo he sido coachí de Eneida toda la vida. Y es hacer preguntas. Nosotros llamamos preguntas poderosas, le llama Eneida. La metodología del coaching, y ahí doña Eneida me aclara, ¿verdad? Y es cuál es la pregunta precisa. No es el consejo que yo le voy a dar a alguien, es cuál es la pregunta que yo voy a hacer en este momento para que iniciar en esta persona un proceso, ¿verdad? Háblenos un poquito sobre eso, sobre esas preguntas que son importantes. Poderosas. Sí. En la tarea que es trabajar con personas
que han pasado por un área académica. Ujú. Y ahí está la diferencia entre pedagogía y andragogía. Ok. Entonces ya Andragogía. Explíqueme la diferencia entre esas dos. pedagogía Ujú. es más hacia el grupo de personas que empiezan a aprender Ok. dentro de la educación, que es los jóvenes. Exacto, acabamos de hablar hace un hasta momento, ¿verdad? que llegan a La formación de un individuo. Exacto. Ya la andragogía, pasamos de todos los años de kinder a llegar a la universidad, a la profesión, pero tenemos que seguir desarrollándonos. Claro. Y entonces ahí está la andragogía, persona adulta con experiencias, sean buenas, sean malas, y queriendo tener un desarrollo continuo. Ok. Y saber de lo nuevo que se está trabajando. Y eso que dijeron que yo escuché y eso yo no lo conozco, deja a otro sitio a aprender. Llega el proceso de que como persona que está frente a un grupo que tiene personas con mucha experiencia, pues no le vamos a enseñar usando la pedagogía. Claro. Sino la andragogía, usted lo tiene, usted lo sabe, vamos a aprender de lo mismo que usted sabe y vamos a tener estas ayudas con artículos, y entonces ahí es donde viene el desarrollo de las personas dentro de la empresa, que está el desarrollo organizacional con la sabiduría de esas empresas. Por eso se usa más andragogía. Por eso es que ese término yo no lo había escuchado, andragogía. Porque es normal pensar en la formación de los jóvenes que están, como mencionamos, creando un adulto, creando un individuo, una personalidad. Cambiar una personalidad que creemos que está definida, ¿verdad? Que entonces ya hay cierta resistencia, hay ciertas cosas. Pero entonces la pregunta, esa pregunta que hablamos, las preguntas poderosas que hablamos del coaching, esa es la herramienta principal que se utiliza en la andragogía, cuando estamos trabajando con adultos. Sí, el marco de referencia con ese adulto es la andragogía, porque vamos a utilizar el saber y el hacer de esa persona. Okay. No es que yo como maestra o lo que sea, que es la pedagogía, yo soy la que sé. Exacto. Y aquí es todo lo contrario. El que sabe es ese coach. Sí. Él y ella saben de su quehacer, de lo que aprendieron, cómo es su hacer, el aprender, desaprender, dando... Claro, claro. Y entonces volviendo a aprender. Sí. Y entonces, por eso es que hablamos de la andragogía, y es el hacer, el saber para tener. Claro. Sí, porque esa pregunta poderosa, lo que motiva es que la persona empiece un proceso de, usted me aclara si es así o si no, un proceso de reflexión donde él descubre, entre comillas, o aprende algo sobre él mismo. Porque no fue que se lo dijeron, es que de repente utilizó la pregunta y le dice, y entonces ahí la persona puede realmente aprender. Cuando le llegue el aha moment. Exacto, el eureka. Pero es un eureka Eureka. completamente autónomo, es de esa persona. Se le hace la pregunta precisa y él descubre, ¿verdad? Descubre. Porque no está en una etapa de, como mencionamos, de un niño que uno no es el maestro que sabe y le dice. Es que el adulto va a aprender con esa pregunta poderosa. Y don Ángel, hablamos, ¿verdad? Continuamos hablando de las preguntas en el coaching, pero hay herramientas, ¿qué herramientas esa persona que aparte de que con el coaching y este proceso de descubrir cosas con preguntas, pero una persona que por su cuenta propia hay herramientas que le permitan a alguien definir quién soy yo, en qué soy bueno yo, especialmente un adulto? Exacto. ¿Qué herramientas hay? Bueno, una que se usa mucho y Eneida la enseñaba como parte del programa de certificación de coaches que ella facilitaba, es lo que se conoce como auto-coaching. Okay. Y el auto-coaching, y aquí Eneida yo creo que tú puedes aportar mucho. También el auto-coaching es un proceso para tú irte adentro de ti y empezar a hacerte preguntas. Ok, pero entonces cuando tengo un coach, yo como cliente, vamos a decirlo así, el coachee, yo tengo la certeza de que ese coach me está observando y está planteando unas preguntas
desde un punto de vista diferente. O sea, él está viendo algo en mí que muchas veces yo no lo veo. Entonces, ¿cómo yo aseguro ese auto-coaching? ¿Cómo yo sé que no es como que no es que yo estoy empezando un juego mental yo mismo para, pues no sé, seguir en la misma, seguir estancados? Sí, ¿Cómo es efectivo? ¿Cómo puedo asegurarme que el auto-coaching es efectivo? Bueno, el auto-coaching requiere autoconocimiento, ¿verdad? Como base, o sea, porque tú no puedes sacar lo mejor de ti afuera si no conoces la grandeza que tienes interna, ¿verdad? Así que cuando hablamos de autoconocimiento, usualmente estamos hablando de cosas en términos de qué talentos yo tengo, ¿verdad? Qué fortalezas yo tengo y tú tienes también que pensar entonces en qué focalizas. Hablábamos ahorita, que es la parte que tú dices, bueno, yo tengo que focalizar en mis fortalezas o voy a focalizar en mis debilidades. Entonces, ¿qué pasa? Como bien dijiste al principio, yo vengo con una programación, ¿verdad? Como he sido formado desde pequeño por mis padres, por personas de autoridad, el ministro, el pastor, el sacerdote, en la escuela, de todas partes. Yo estoy recibiendo información como una esponja, pero dentro de esa información que estoy recibiendo y esa programación me están focalizando mucho las debilidades. Claro. Yo siempre hago el cuento cuando yo iba con las notas a mi casa. Llevaba 4 A y una D. Entonces, ¿tú crees que veían las 4 A? No, a mí me pasaba que con la B, no con D, con B. Exacto, con B. Sí, eso no es suficiente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú vienes con esa programación. Cuando tú entras en un proceso de autorreflexión, de autoconocimiento, pues claro, uno tiene que tener eso presente y hay que hacer autoestudio. Porque no se puede depender únicamente de lo que yo tengo que aprender también, por ejemplo, de inteligencia emocional. Claro. Que tú tienes autoconocimiento, qué me motiva, qué no me motiva, cuán empático soy con otras personas, cómo yo me relaciono con otras personas. Y claro, para esto hay instrumentos que se consiguen en el internet. Por ejemplo, fortalezas. Yo conocer mis fortalezas. Yo puedo usar un instrumento que es para eso. O sea, cualquiera puede entrar al internet, a Dr. Google, ¿verdad? Y poner ahí, pues, yo quiero diagnóstico de fortaleza. Y le vas a dar una infinidad de herramientas que me van a ayudar a yo administrarme a mí mismo esos cuestionarios, instrumentos, y eso me va a indicar, pues, cuáles son mis fortalezas. Claro. Así que, hablando de herramientas, pues, los instrumentos de diagnóstico, de fortalezas, de inteligencia emocional, para todo eso hay instrumentos. Claro. Así que, todas esas herramientas, yo las puedo conseguir. O sea, ¿qué estilo de comportamiento son los que son dominantes en mí? Exacto. Para todo eso hay instrumentos que se consiguen en el internet, en Dr. Google. Es cuestión de ponerlo, la preguntita de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis estilos de comportamiento, ¿verdad? Y entonces te va a dar una información. Ahora, esa información, el internet tiene mucha información, pero tú tienes que hacer el proceso de tú analizarla con respecto a ti. Sí. Y llegar a tus propias conclusiones. ¿Qué pasa? Es un proceso de aprendizaje. Cuando haces ese análisis, estás aprendiendo, pero estás aprendiendo sobre ti. Claro. Y todo eso es parte de lo que nosotros llamamos auto-coaching. Exacto. Que empieza por conocerse a sí mismo. Sí. Doña Neida, en el caso del coaching, cuando una de las cosas que uno primero he tenido varios coaches en el programa y ya he conocido, ¿verdad?, la metodología un poco. Y una de las cosas importantes es que la persona, para que el coaching sea efectivo, es lo que le llaman que tiene que ser coachable. Que la persona tiene que estar abierta al proceso. Y muchas veces cuando esa dinámica se ve, cuando una persona busca un coach, ¿verdad?, es porque está buscando algo. Ya de por sí esta persona tiene una inquietud de buscar algo. Pero cuando estamos hablando de empresas y en recursos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, que muchas veces el Departamento de Recursos Humanos refiere a este empleado por alguna situación. Y esas personas no necesariamente están
están receptivos a recibir esa ayuda. ¿Cómo en su experiencia de tanto tiempo con compañía de recursos humanos, cómo se trabaja cuando las personas que no están receptivas a iniciar un cambio o no un cambio, sino simplemente una evaluación, una observación, un auto? ¿Cómo bregamos con esas personas que no están receptivas a eso? Y vienen cuando se le han dicho, te vamos a poner un coach. Sí, estas son las personas que las mandan un adiestramiento y están ahí de mal humor porque no quieren estar ahí, porque no quieren, están casi obligados. Entonces, esa es otra dinámica. ¿Cómo se trabaja en ese caso? Pues cuando envían a alguien a un proceso de coaching, hablamos, con los líderes o lo que fuera de esa persona, pero la conversación real es con el futuro coach. Y una de las cosas que hablamos es de fortalezas. Okay. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? Y tus fortalezas, ¿cuáles son? Okay. Y ahí hablamos, pues mira, yo quiero hacer esto y esto y esto. Lo que pasa es que esta gente ahí en mi trabajo no saben nada. Y entonces pues empiezan a hablar y pues mira, para poder trabajar con lo que tú quieres o tu empresa quiere, el que viene individual, pues hablamos con él, pero el que viene, su jefe le dijo que viniera, y dijo, ¿cuáles son tus fortalezas? Y la persona te queda mudo, porque espera que uno le diga lo malo que está. Claro. Entonces, le damos la oportunidad de que haga su instrumento de fortalezas, y la razón de eso es, vamos a trabajar con tus fortalezas para tu agenda. Okay. Entonces ya le estamos diciendo, tú tienes una agenda, cuál es lo que tú quieres lograr en la agenda y con qué fortaleza las vas a trabajar. Y esa agenda con el propósito del crecimiento de esa persona, independientemente de donde esté. ¿Sí? Donde esté, no importa dónde esté. Pero es que la persona cuando llegue al coach, no piense que es que está tan mal que me han mandado un coach. Claro, entonces la gente piensa el coach de deportes, ¿ves? Sí, lo hiciste mal y lo hiciste esto y lo hiciste. Sí. Perdón a los coaches de otros escenarios, pero madre de unos cuantos hijos y abuela de unos cuantos nietos, yo sé cómo es en el parque. Claro. Y eso yo lo he vivido. Hasta los únicos que no están, los bisnietos todavía no han llegado al parque, pero cuando lleguen allá estoy. Ya mismito. Entonces, al hablarle de fortalezas y darle una dirección electrónica o lo que sea, o busca lo que tú sabes más que yo de buscar eso, le digo yo siempre. Claro. Y entonces, nuestra próxima reunión va a traerme tus fortalezas. Sí. Y entonces eso cambia el escenario. Es lo bueno que tú tienes, es descubrirlo. Exacto. Sí. Hay algo que Dale Carnegie dice, ¿verdad? Que cuando tú quieres acercarte con alguien, ¿qué es lo que a esa persona le interesa hablar? Principalmente del mismo, ¿verdad? De sí mismo. Una madre, ¿qué es lo más que le encanta a una madre? Hablar de sus hijos, hablar de la cercanía, de los cercanos. Exacto. Hace muchos años yo tuve la dicha de que un libro llegó a mis manos, así por casualidad, y ese libro fue el inicio de un cambio en mi vida, y el libro era You'll See It When You Believe It. Ese es de Wayne Dyer. Y él decía, el refrán dice, ver para creer, pues dice, no. Cuando tú lo creas, tú lo vas a ver. Y no sé si fue en ese mismo libro o en algún otro libro cercano que yo descubrí algo muy importante, que yo creo que estamos hablando, caemos ahí en lo mismo con lo del coaching, es la parte de que él decía también, do what you love. O sea, haz lo que tú amas. Pero mientras tanto, en lo que encuentras eso, love what you do. O sea, tienes que, primero, tú quieres hacer lo que tú te gusta hacer. No siempre es así. Mientras tanto, en lo que encuentras qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que amas realmente hacer, aprende a amar lo que haces. Entonces ese es el caso que estamos aquí hablando, ¿verdad? De que cuando esta persona está incómoda en su trabajo, quejándose de muchas cosas, es empezar a cómo tú buscas tus fortalezas para que en lo que tú encuentras lo que realmente tú te apasiona, aprende a disfrutar lo que estás haciendo con tu fortaleza, ¿verdad? Exacto. Y eso es que también las personas están acostumbradas a siempre tener, a veces como muchas personas, pero no voy a decir, no voy a generalizar, pero tienen este deseo de siempre estar buscando responsabilizar a alguien y verse víctima. Y siempre es alguien que, o es mi supervisor que es malo, o es que es mi trabajo.
Y cuando uno empieza a enfocarse entonces en la fortaleza, uno empieza a transformar, ¿verdad? Esa forma de ver la vida, de que no es allá afuera, soy yo lo que puedo hacer. Hábleme un poquito más sobre experiencias con eso. Por ejemplo, si en una empresa nos piden que ayudemos, lo primero que es preguntarle a las personas, los empleados, los líderes que van a trabajar es cuáles son sus fortalezas. Entonces la gente se queda así, mira uno, esto y lo otro. Unas personas dicen unas cosas, anotamos, pero sí le pedimos que tomen el instrumento de fortalezas. Después de toda esa explicación y la conversación, en la misma empresa, en las puertas de las oficinas, la gente pone su fortaleza. Okay. Las escriben. O sea, lo que me salió en ese instrumento que trabajé, lo ponen. Entonces, son recordatorios que lo vas a ver siempre. Siempre. Cuando van a abrir por la mañana la puerta, ahí están tus fortalezas. Y ahí ayudamos a las personas a quitarse ese elemento de que cuando le ponen una nota para verlo, pasa por mi oficina. Entonces la persona dice, otra vez. ¿Y para qué? Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 57 y conversamos con Ángel de Jesús y Eneida Sierra. Esa es las creencias limitantes y cuando uno escucha algo, como uno hace una historia. Por ejemplo, ven a la oficina que tengo que hablar contigo. Ya empieza la mente a trabajar. Esas creencias limitantes, esas ideas. Mira, eso es que te van a votar, eso es que hiciste algo mal. ¿A quién le faltaste respeto y viene el regaño? Sí. Y de hecho, cuando, por ejemplo, tenemos dos tipos de experiencia, ¿verdad? De coaches que son enviados a coaching. Esos son los más difíciles para trabajar, por lo que Eneida ha explicado, porque esa persona viene ya predispuesta. Claro. Por experiencias pasadas en la misma organización, que cada vez que lo llaman para hablar de su desempeño por alguna razón, la mente viene a millón de que aquí algo malo va a pasar, ¿no? Y hay organizaciones que tienen lo que le llaman los famosos, los PAE, de programa de ayuda al empleado, pero cuando yo recuerdo que te dicen, no, a él lo enviaron al PAE. Eso es como un estigma. Sí, es un estigma. Y también hemos escuchado organizaciones que lo mandaron a coaching. ¿Ves? Sí, es como que... Entonces, cuando eso es casi como que lo mandaron a probatoria. Sí, está a punto de... Eso quiere decir que o aprovecha el coaching o tienes que irte, ¿verdad? Sí. Pero eso son programaciones mentales que hay las personas que uno las traemos, ¿verdad? De formación, pero también hay otras que se forman en la empresa. Claro. La cultura de la empresa es importante, porque en una empresa donde lo que impera es el puntualizar las fallas, puntualizar lo que está mal, etcétera, pues ¿cómo ahora vas a venir a coaching y vas a decir que es bueno? Sí. Si aquí todo lo que pasa es malo cuando llaman a uno. Y ese tipo de coaching cuando llega, eso es lo más retante, que yo sé que Eneida se ha enfrentado a eso. Claro, hay otras situaciones que son más, que es lo opuesto, ¿no? Claro. Es cuando la persona pide que le asignen un coach, porque esa persona llegó a la conclusión de que tiene unos puntos ciegos, que necesita que alguien fuera de la piscina mire y le ayude a caminar a un objetivo, ¿verdad? Así que eso por un lado. Y una pregunta que tenemos un poco pendiente es ¿por qué fortalezas y no debilidades? Porque los estudios dicen que cuando le preguntan, especialmente Gallup ha estudiado mucho el tema de fortalezas y talentos. Y ellos hacen encuestas muy buenas. Y entonces han encontrado que de cada 10 personas, ¿verdad?, que le preguntan en qué tú puntualizas para ser exitoso, en superar debilidades, corregir debilidades o fortaleza. Pues todavía estamos en un punto donde el 60% te va a decir que hay que trabajar con las debilidades, en vez de fortaleza, ¿verdad? Sí. Y eso es una realidad que está ahí, pero esto tiene un razonamiento científico, claro, de por qué fortalezas. Porque lo que pasa es que las fortalezas son producto de tú hacer una actividad
constantemente casi perfecta, ¿verdad? Quiere decir que o sea, hay personas que son unos músicos extraordinarios, ¿verdad? Porque tienen vamos a decir, los circuitos neuronales, las neuras están configuradas de forma tal que a medida que sigue practicando el instrumento, esas neuronas se van fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo. Entonces hay unas que se van a quedar atrás si no las practicas, que bueno, pues ahí es que están las debilidades. Entonces, te voy a dar un ejemplo de la vida real. Sí. Es que está en algún sitio en uno de los libros. Cuando yo era un profesional joven, a mí siempre me gustó la música. Okay. Me gustó estar en los sitios donde se canta y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues a mí se me ocurrió que yo quería aprender a tocar guitarra. Yo leí eso. Entonces, pues... Pero la audiencia no, pues continúe con la historia. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Pues yo me matriculé en el mejor maestro de música de Bayamón, que era Mario Charón, yo recuerdo. Y yo llevaba ya como 6 o 7 meses. Y el libro era muy bueno porque te ponía la canción, la letra, y te ponía donde tú ponías los dedos. Exacto. Y bueno, yo me aprendí el libro. O sea, yo me imagino que los vecinos míos dirían, oye, ese muchacho aprendió a tocar guitarra. Sí, pero no me quitaras el libro y me pidieron la canción porque no iba a poder. Me entusiasmé tanto que entonces invito a mi hijo mayor y fuimos a la clase. Mi hijo en 2 meses soltó el libro y siguió tocando la guitarra. Exacto, cosa que yo nunca pude hacer. ¿Pero por qué es? Tú tocabas por el libro. Porque yo tocaba nada más que por el libro. Pero es por una cosa, ¿verdad? Que acabo de explicar de las neuronas. Claro. Mi hijo tenía el talento natural, ¿verdad? Del oído, que lo que llaman el oído de la música. Sí. Y yo no tenía eso. Hay personas que tienen que dominan, que pueden aprender el idioma fácilmente y hay gente que no. Exactamente. Y matemática, hay gente que sí y otro. Yo podría haber estado 2 años, 5 años insistiendo en aprender a tocar guitarra, pero no iba a llegar. Claro. Entonces, ¿en qué debo yo enfocar? ¿En debilidades, fortaleza? Pues yo tengo que enfocar en fortaleza. La guitarra no era. Claro. Pero esto es una conversación, esto no es ¿verdad? Esto no es como una clase de una conferencia, esto es una conversación y, ¿verdad? Sí. Buscamos auscultar cómo pensamos y retarnos en esta conversación. Esta semana yo vi quiero hablar, ¿verdad? Esto de las fortalezas y las debilidades, quiero poner un punto. Esta semana yo vi un reportaje en un programa de televisión donde hablaban sobre los boxeadores puertorriqueños. Ajá. Y muchos campeones mundiales que tienen, estamos hablando del talento. Sí, señor. Y gente que amaba lo que quería, gente que son boxeadores, campeones, y si le dicen, y si volvieran a ser, volverían a ser boxeadores. Ajá. Pero gran parte de ellos, son muy pocos los casos de estos boxeadores que todo era el deporte y todo eso, pero la parte financiera y la parte de su vida son un desastre. Uh-huh. Y están en la quiebra, no tienen ni ahorros, ni una pensión. Entonces, en ese programa hablaban sobre los talentos de esos boxeadores, pero también sus debilidades. Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué punto? Y es lo que quiero hablar. ¿Hasta qué punto yo enfatizo mis fortalezas, pero en algún momento yo tengo que enfocarme también en esas debilidades? ¿Cómo? Porque es el caso de los boxeadores que llegaron al pico de su condición atlética, su físico, pero de repente descuidaron unas cosas, unas debilidades que a largo plazo las pagaron. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la fortaleza? Y cómo puedo incorporar mis debilidades. Eso, ¿verdad? Vamos a entrar a esa discusión. De hecho, en la literatura hay un gran debate sobre eso. Sí. Y hay quien refuta lo de las fortalezas, precisamente lo que acabas de mencionar. Para mí, la autoridad máxima en esto de desarrollo de talento y conversión de fortaleza es la gente de Gallup. Okay. Jim Clifton y el otro, Marcus Buckingham. Han hecho muchas investigaciones sobre el tema. Ellos dicen, enfocar en fortalezas no quiere decir que tú descuides una debilidad que sea importante. Exacto. ¿Verdad? Y porque si tú tienes una debilidad tan importante que no atiendes, arruinas la fortaleza.
Ok. Entonces... y ese es el caso de los boxeadores, estamos hablando. Sí, exacto, porque se concentran en lo que es natural en ellos, lo siguen practicando y practicando, eso se convierte en una fortaleza exacto, que es natural combinado con todo el entrenamiento y la disciplina de tantos años. Exacto. Pero puede haber una debilidad que arruine, ¿verdad? A la fortaleza de la persona. Claro. Un ejemplo real que yo viví dándole mentoría a un equipo ejecutivo. Ajá. Había un miembro del equipo, un joven ingeniero que en su campo técnico ese muchacho era espectacular. Presentaba unos informes, unos análisis, tú veías que ese individuo tenía un dominio técnico increíble. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? En lo que respectaba al manejo humano, a las relaciones humanas, esa persona era cero. Yo no sé cómo él yo decía, pero ¿cómo no se da cuenta que lo que está diciendo está hiriendo a estas personas? A eso que diga. Entonces, pues, ¿qué pasa? En ese caso, de hecho, yo le di a él un poco de mentoría a él solo, ¿verdad? Y yo decía, pero tú no te das cuenta de esto. Sencillamente no tenía ese talento en esa área. Pero no tener un talento no quiere decir que tú no lo desarrolles, una debilidad en ese caso. Estaba arruinando su fortaleza. De hecho, perdió el puesto. Sí. En un grupo ejecutivo perdió el puesto porque no atendió una debilidad crasa. Sí, es que yo creo que ahí en ese caso es la persona que descubre la fortaleza, la domina y se siente tan cómodo ahí que se pone como una gringola. Exactamente. Todos hemos visto, yo he visto casos así de personas que son brillantes, pero en el aspecto personal son unos irrespetuosos, unos antipáticos, por no decir otras palabras, porque no tienen esa habilidad y no les interesa. Sí. O sea que tú no tienes que también enfocarte en la fortaleza, pero tú tienes que de vez en cuando mirar para el lado y saber que... De hecho, la gente de Gallup dice que cuando esa situación está presente con una debilidad tan fuerte, el foco tiene que ser corregir o menguar esa debilidad para que sus fortalezas entonces puedan brillar. Claro. Y una pregunta que puedes decirle a esa persona lo que Ángel está describiendo. Y cuando la persona le dice esto es lo que pasa, eso es... que lo que quiere decir es que ellos no me entienden, es que ellos no saben, es que ellos no esto y no esto. Entonces, como coach, lo más neutral, ¿verdad? Bien neutral. Me dijiste, como ya cogió el proceso de la fortaleza, me dijiste A, B, C, D, que era tu fortaleza, ¿verdad? ¿Con cuál de tus fortalezas vamos a trabajar esto? Estos vamos a trabajarlo, lo vamos a poder hacer. O sea, porque al uno decirle, ¿con cuál de tus fortalezas vamos a trabajar esto? En otras palabras, tú tienes con qué trabajar esto. Ok. Creándole el escenario de conciencia. Y yo digo que llegue el aha moment. Exacto. Sí, yo esto y esto. Y lo descubre él mismo. Y lo descubren. Con ese aha moment, pues entonces la persona baja la pared que se puso al frente para cuidarse y entonces podemos trabajar basado en la fortaleza cuando ese coach sabe que no se le va a decir, bueno, es que tú esto y esto, sino de lo que hablamos en la reunión anterior. ¿Cómo trabajaste eso? Explícame, dime lo que lograste. No le digo ¿cómo fue? No, le digo, ¿qué lograste? Claro. Y ese es donde yo digo que el idioma no es inocente. Sí. Cuando estamos hablando, pues como yo le hablo de cómo lo manejaste, con qué fortaleza, cuéntame lo que lo quiero saber, pues ya la persona se siente más cómodo. Claro. Y entonces, como decía Ángel ahorita, cuando el hijo de nosotros, pues... aprendió a tocar rapidito. Y el papá se frustró y dejó la guitarra en una casa de empeño. Sí, exactamente. Pues entonces, cuando la persona se da cuenta que los que estamos alrededor creemos en esa persona. Claro. Y le vamos a ayudar y es un
para mí es vamos a decir, algo que los que estemos en este quehacer debemos ayudar a la gente a que piense siempre en lo bueno, no en lo malo. Claro. Yo puedo concluir de base a lo que estamos aquí hablando, y ustedes me corrigen, que hablamos de esas herramientas de uno buscar su fortaleza, de uno descubrir esa fortaleza, pero me parece que entonces esas herramientas no son como que las hiciste una vez cuando empezaste a trabajar en una empresa o como normalmente hacen, sino que esto es algo que hay que hacerlo periódicamente, ¿verdad? Sí, y diferentes herramientas, diferentes instrumentos. Claro. Yo te puedo hablar de la experiencia mía personal. Yo he cogido fácilmente sobre una docena de diferentes tipos de instrumentos. Desde instrumentos para identificar cuáles son mis patrones de comportamiento, ¿verdad? Porque hay diferentes estilos. Hay unos estilos de comportamiento que atropellan a la gente o lo hacen sentir mal. Bueno, pues yo tengo que saber si estoy haciendo eso y a lo mejor yo no estoy consciente. Los instrumentos me ayudan a eso, claro. me enfrentan y yo pues digo, oye, yo no me veía así. Y es posible que hay personas que están en una posición en una empresa y sus fortalezas le ayudan y de repente los mueven a otro lugar y esas fortalezas ya no se vuelven debilidades. Sí, muy cierto. Porque eso, ¿verdad? Eso es posible. Eso es posible y de hecho nuestra experiencia y estudios indican que la mayor parte de las personas están haciendo tareas donde no se usan las fortalezas. Sí. Entonces ahí te dice que hay una crisis de compromiso en las organizaciones. Porque el mismo estudios de Gallup indican que solamente el 33% de la población de empleados tiene un compromiso real con su trabajo y con la organización. Solamente 33 de cada 100. Imagínate tú, todo el resto de gente en una organización que hacen el trabajo quizás porque tengo que llevar un sueldo a mi casa, un ingreso, pero no es algo que no amo hacer, no tengo pasión. La ventaja de tú trabajar con las fortalezas de uno haciendo tareas, ¿verdad? Del trabajo, donde hay fortalezas, es que eso me da a mí pasión. Porque cuando yo uso mis fortalezas, la mayor parte del tiempo tengo automotivación. Déjeme preguntarle aquí, añadirle, ¿verdad? Eso. Me parece, hablamos al principio del punto B, de donde yo quiero llegar. A veces yo puedo saber el punto B al que yo quiero llegar como individuo, como empleado, pero hay veces que también pasa que una empresa no hace claro a sus empleados cuál es el punto B a que la empresa quiere llegar. Entonces, si mi punto B no está cerca ni alineado con el punto B de la empresa, no. Entonces es bien importante también esa... Sí, señor. Son factores organizacionales que no ayudan al empleado. Por eso fue que yo escribí mi segundo libro. Sí, uno a las empresas y otro al individuo. Porque yo decía, bueno, con los libros que yo le estoy dando una metodología para que esa gente desarrollen sus talentos, los conviertan en superfortalezas, yo hablo. Y esas personas se desarrollan, hacen autoestudio, asumen responsabilidad, pero después caen en manos de un gerente o un ejecutivo que no propicia que use su fortaleza. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a la gente en los talleres, es importante que tenga definida bien yo le llamo la meta audaz. O sea, esa meta que tú quieres lograr para llegar que es el punto B, ¿verdad? Pero luego haz un análisis. A ver, ¿cuáles son las tareas críticas? Nosotros le llamamos las tareas 80-20. Sí. Que se necesitan para yo llegar allá, para yo asegurarme que soy efectivo, que estoy invirtiendo mi tiempo. Explíqueme. Okay. Sí, porque eso es la teoría, se llama la teoría de Pareto, que es un científico, ¿verdad? Economista que hace 800 años estableció que cuando hacemos que cualquier tipo de actividad, solamente el 20% de las actividades producen el 80% del resultado. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo estar haciendo una cantidad enorme. Sí, esas son las que realmente
hacen crecimiento y progreso. Exacto. No es el apagafuego de todos los días. Exactamente. Y tú sabes, y eso uno tiene que estarse continuamente, yo mismo, haciéndome la pregunta, ¿esto que estoy haciendo contribuye a mi meta o no contribuye? Exacto. Porque si no contribuye no tiene valor, ¿y para qué la voy a hacer? Estoy perdiendo tiempo, ¿verdad? Hay algunas cosas que hay que hacerlas, pero las prioritarias son esas 80-20. Entonces, pues la segunda pregunta es, ok, de esas actividades 20 para 80, de esas que son cruciales, ¿qué fortaleza, como decía Neida, qué fortaleza yo estoy usando ahí? ¿O es que no estoy usando ninguna? Porque si es que no tengo la fortaleza y no la estoy usando, estoy en problema. No voy a llegar al punto B. Claro. Bueno, don Ángel y doña Eneida, lo que yo he visto, ustedes llevan esta trayectoria, pero ustedes no están trabajando ya con empresas con recursos humanos, o qué están haciendo profesionalmente. Okay. Sí, profesionalmente nosotros hemos cambiado nuestro rol. Cambiamos los muñequitos. Sí. Cambiamos los muñequitos. Sí. Sí, Eneida y yo, al jubilarnos, decidimos tener como primer proyecto nosotros mismos. Claro. Que es crecimiento espiritual, crecimiento emocional, o sea, dedicarnos a nosotros. Por eso que nuestro hobby es caminar. Caminamos muchísimo. Okay. Pero aparte de eso, decidimos que íbamos a hacer mentoría y coaching. Okay. Eneida hace coaching y yo hago mentoría. Porque hay que, como en un matrimonio, hay que usar bien los talentos. Sí, exacto. ¿Cómo es? 20 por 80-20. Así que hacemos mentoría y hacemos coaching. O sea, ustedes trabajan ya no con organizaciones, sino trabajan con individuos. Con individuos, bueno, con organizaciones una que otra. Sí, ok. Ahora estamos trabajando para hacer un proyecto en una universidad de voluntariado. Sí, pero más educativo para... Sí, es nuestra contribución, porque en las universidades hay estudiantes, especialmente los que están próximos a entrar a la fuerza laboral. Ajá. Que tienen mucho talento, pero no están conscientes que lo tienen. Sí. Al mismo tiempo, hay gerenciales, ¿verdad? Los grupos gerenciales que necesitan aprender a desarrollar el talento de su gente. Sí. Así que ese es el otro proyecto. Es que yo lo que he visto en toda mi vida es que mucha gente, no voy a generalizar, mucha gente ansía ser jefes, pero no ser líderes. Porque piensan que jefe es el título, sí, pero realmente el trabajo, el espíritu detrás de todo es ser líder. Sí. Y necesitamos líderes. Sí, a todos los niveles. Desde los coaches en los equipos de deportes para los niños hasta los líderes políticos grandes de nuestro país. Si los quieren conseguir, si quieren contactarlos a ustedes, ¿dónde los pueden conseguir? Bueno, nos pueden escribir a un email que es fácil de recordar. Ángel y Eneida. Okay. Y ¿no? Sí, claro. Ángel y Eneida @gmail.com. Okay. O el teléfono 787-462-4227. ¿Y qué servicios las personas, si alguien, para que aclaremos qué tipo de servicios ustedes pueden ofrecer que a alguien les pueda interesar? Hablamos de la mentoría y coaching, pero a nivel personal, a nivel de... Un ejemplo, tenemos una persona que le damos mentoría, es una persona de negocios. Okay. Y quiere mover su negocio, ¿verdad? Del punto A al punto B. Entonces, como nosotros tenemos experiencia, ¿verdad? Desarrollando negocios, pues en mi caso yo hago mentoría. Eneida hace coaching, porque la idea es que ese empresario o empresaria maximice su experiencia, sus conocimientos, su fortaleza, en otras palabras, claro, que las maximice. Pero donde no tenga conocimiento, nosotros la aportamos porque hemos vivido esa experiencia muchas veces. Claro, claro. Así que ese es el tipo de servicio que nosotros hacemos, ayudar a la gente a levantar vuelo y volar alto. Sí. Para que a su vez, en un momento que les toque a ellos, se lleven esas herramientas que vivió y pueda ayudar a su gente. Sí, porque ese es el rol del mentor. El rol del mentor no es ayudar, ¿no? Es simplemente crear un legado para que esa persona pues pueda ser mentor a otras personas. Exacto. Que sea esa es la misión. Que sea replicable. Exacto. En esas andamos. Sí. Gracias por esta conversación tan interesante. Yo tuve que
por primera vez para este show. Me busqué el libro, lo compré, lo leí, porque quería aprovechar al máximo de que los tuviera aquí y poder sacarles el jugo. Y el libro, y el libro es Brilla, 5 estrategias para pulir tus talentos y transformarlos en super fortalezas. Escrito por el señor Ángel L. de Jesús. Pues ya nos estamos despidiendo, así que unas últimas palabras para concluir nuestro episodio. Bueno, a las personas que nos escuchan, yo quiero quizás decirle una cita que está en mi primer libro. Claro. Que fue pensando en mis nietos, ¿sabes? Gente que yo quiero mucho. Y dice así: el poder está en ti. Estás hoy donde tus pensamientos te trajeron. Estarás mañana donde tus pensamientos te lleven. Porque todo parte de los pensamientos. Si tenemos pensamientos positivos, si tenemos pensamientos claros, ¿cuál es el punto B? Vamos a llegar. Claro. Hay que creerlo, hay que tener fe. Claro. Eneida, unas palabras finales. La experiencia de hoy, de conversar, porque ha sido una conversación, nos permite a nosotros, y en este caso particular mío, saber que hay personas, como tu trabajo que haces, que estás dándole oportunidad a los oyentes de muchas herramientas para seguir adelante y no quedarse uno sentado y decir, ay, es que yo no sé lo que voy a hacer. Claro. Y entonces nosotros en esta parte de estar jubilosos, sí, pues estamos para ayudar a las personas, porque muchas veces las personas no encuentran a quién decírselo. Claro. Y nosotros lo tenemos como misión. Qué bien. Para poder aportar, que es lo que nos mueve, que la gente de nuestro país cada vez sea mejor y podemos llevar nuestro país a donde queremos llevarlo. Con esto que usted menciona de las herramientas, yo siempre pienso que, por ejemplo, uno puede comprar un martillo y una herramienta excelente. Pero uno no puede ir por la vida dando de martillazos a todo. Exacto. Eso está buenísimo. No, entonces la responsabilidad de uno es cada día adquirir más herramientas. Y cada día uno va a ser un mejor handyman, ¿verdad? Una persona que haga sus propias tareas en su casa. Porque cada día adquiere más herramientas. Y eso es lo importante. Exacto. No es quedarte con las herramientas que te han funcionado hasta ahora. Es buscar herramientas que te sigan llevando al más cercano al punto B. Y combinar las herramientas. Sí. Combinar las herramientas. Claro. Hay unas herramientas que sirven para unas cosas, pero es porque alguien dijo eso. Pero ¿por qué no voy a usar esa que dice que puede ser esto? ¿Y por qué no hago el cambio? ¿Qué más puede hacer esta herramienta? Claro. Que es lo que nos decimos. ¿Qué más yo puedo hacer de lo que he hecho hasta aquí y qué más yo puedo hacer? Sí. Porque la gente cree, y en el caso de uno dejar el trabajo formal, sí, pues entonces me retiro. Y dije, no, muchachos, retirarme jamás. No, esa palabra no está dentro de mi diccionario. Mejor decir, pues, tengo una pensión, vamos a decir así, por favor, pero ni retiro ni... Mire, ayer me encontré en las redes sociales un pensamiento, creo que es de este artista marcial y actor, ¿verdad? La leyenda que murió muy joven, Bruce Lee. Y él decía, para lograr lo que quieres, tienes que soportar dolor, angustia y vencer al adversario más grande que existe, tu mente. Súper, sí, me encanta. La quiero a la realidad. Si tú le prestas atención a las creencias limitantes, vas a estar en una pelea constante en tu vida contra ti, contra el resto del mundo. Excelente. Muy Pero bien. si buscas las creencias las preguntas poderosas. Entonces tu mente va a ser tu aliado. Y no vas a tener que estar peleando todo el tiempo con todo el mundo. La mente como aliado es crucial. Espero que todos hayan disfrutado de esta excelente conversación que tuvimos hoy y nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.
Hoy tuvimos la oportunidad de compartir mucho conocimiento, pero también muchos años de experiencia vividos por el matrimonio de Ángel L. de Jesús y Eneida Sierra. Gracias a ellos por compartir todo su conocimiento, toda su experiencia aquí en Nos Cambiaron los Muñequitos. Solo me resta invitarles a que visiten la página cristobalcolón.net/háblame, cristobalcolón.net/háblame, y ahí encontrarás una corta encuesta para que nos dejes información sobre qué te agrada o qué no te agrada de este podcast y qué deseas escuchar en el futuro. Agradeceré enormemente que nos dejes tu información, tus opiniones, tus comentarios. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.